Jungkook fue visto recientemente en el aeropuerto de Incheon, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre los fans. Un testigo presencial compartió que el encuentro fue completamente inesperado. Fue un encuentro casual. Llegué a Incheon hace una hora. Mientras caminaba, la puerta de al lado se abrió y entró otro grupo de personas. De repente vi a 3 personas vestidas de negro. Dije que parecía Jungkook. Temblaba de emoción, así que le tomé la foto. Fue una gran sorpresa, relató. Las imágenes captadas por el fan muestran a Jungkook acompañado, vestido de forma discreta, lo que coincide con su estilo habitual cuando viaja o se mueve por lugares públicos. Aunque no se ha confirmado oficialmente el motivo de su presencia en el aeropuerto, muchos especulan que podría estar relacionado con la inminente partida de su amigo cercano, Cha Eun-woo, quien comenzará su servicio militar el 28 de julio. La cercanía entre ambos ídolos es conocida, por lo que la idea de una despedida privada entre amigos no resulta descabellada. Cabe resaltar que hasta el momento no hay declaraciones oficiales por parte de Jungkook ni de su agencia respecto al propósito de su visita al aeropuerto. Sin embargo, su presencia en Corea ha sido confirmada a través de estas imágenes, lo que ha despertado aún más el interés de los seguidores, especialmente aquellos que siguen de cerca sus interacciones personales y amistades dentro de la industria. Antes de recibir oficialmente su baja militar, el 11 de junio de 2025, Jungkook y Jimin dejaron un emotivo mensaje en el tablero del Batallón de Artillería 359, donde prestaron servicio durante parte de su tiempo en el ejército. Ambos, conocidos no solo por su vínculo con los fans, sino también por el compañerismo que han mostrado dentro y fuera de BTS, quisieron expresar su apoyo y respeto hacia los compañeros que aún permanecen alistados. El mensaje fue escrito directamente en un tablero destinado a anotaciones y saludos. Un gesto común entre los soldados al finalizar su servicio. En él, Jungkook dejó un breve pero significativo mensaje. Batallón de Artillería 359, seguido de Trabaja duro, no te lastimes, reflejando su deseo de ánimo y seguridad para quienes continúan en servicio. Por su parte, Jimin optó por un mensaje más extenso y reflexivo. ¿Es difícil?, escribió, reconociendo los desafíos propios del entrenamiento militar. Continuó con, todo pasará, una frase que transmite aliento, seguida de un mensaje especialmente significativo. Estoy orgulloso de ustedes por unirse al 359 a pesar de sus lesiones. Manténganse saludable. Este último comentario revela una consideración especial hacia los soldados que ingresaron al batallón enfrentando dificultades físicas o personales, destacando la empatía de Jimin hacia sus compañeros de unidad. Ambos firmaron el mensaje como BTS, con la fecha 2025-06-11 y la frase final, Jimin y Jungkook estuvieron aquí, marcando así su despedida del lugar que compartieron durante meses. Esta muestra de gratitud y aliento no pasó desapercibida, conmoviendo a muchos fans y generando admiración por la humildad y solidaridad que ambos artistas han demostrado incluso en el contexto militar. Durante una reciente transmisión en vivo, Hoseok compartió momentos personales llenos de calidez que, sin proponérselo directamente, volvieron a poner en evidencia la cercanía y la dinámica tan especial entre Jimin y Jungkook, nuestro querido Jikook. En medio de la charla, Jacob se refirió a Jimin con una ternura que conmovió a muchos.
Jimin es tan divertido. De verdad, es muy divertido. Park Jimin es mi botón de la risa. Cuando lo estoy pasando mal o estoy muy cansado, solo lo presiono como un botón y me hace reír. Esa simple declaración dice mucho más de lo que parece. No solo muestra el cariño y aprecio profundo que Hoseok siente por Jimin, sino que reafirma lo que tantos ya sabíamos. Jimin tiene una energía tan única, tan naturalmente alegre, que se convierte en un refugio emocional para quienes lo rodean. Esto no es algo nuevo ni exclusivo de J-Hope. A lo largo de los años, hemos visto cómo la risa de los miembros de BTS suele estar conectada con las ocurrencias, gestos o simples comentarios de Jimin. Es como si su sola presencia iluminara el ambiente. Y es justamente eso lo que hace aún más significativo su vínculo con Jungkook, quien siempre ha mostrado una sensibilidad muy especial hacia Jimin. No es coincidencia que Jungkook también lo describa como su alegría, su calma, su fuente de confort. Así como para J-Hope, para Jungkook, Jimin es ese botón emocional que sabe cuándo presionar para aliviar la tensión, para provocar una sonrisa genuina, para sentirse en casa. Más adelante, durante la misma transmisión, J-Hope compartió otro recuerdo que reforzó esta narrativa sin necesidad de palabras grandilocuentes. Hablando de su experiencia con la comida casera durante su servicio, mencionó: "Aquí nos cocinan. Hay una tía coreana que cocina para nosotros. Había estado comiendo mucho fuera, como con Namjoon o con todos nosotros. Comíamos ramen o salíamos con Jungkook y Jimin. Comía fuera y volvía a casa. Pero comí aquí y estaba delicioso. ¿Qué comí el primer día? Ah, Jungkook y Jimin comieron conmigo". Esta mención, aparentemente casual, volvió a ser visible esa constante. Cuando uno está, el otro también. Jimin y Jungkook aparecen juntos, incluso en recuerdos sencillos como una comida, reafirmando esa cercanía tan natural y orgánica entre ellos. Y es que lo que para algunos puede ser una coincidencia más, para quienes seguimos de cerca su historia, es una prueba más de lo inseparable que es Jikook. Incluso sin que sea el foco del relato, su presencia compartida emerge, casi como una extensión inevitable del otro. Es como si el uno no pudiera recordarse o hablarse sin mencionar al otro, como si sus caminos siguieran entrelazados incluso en los detalles más cotidianos. Ahora, con Jungkook en Corea. Recientemente visto en el aeropuerto de Incheon en lo que se presume fue una aparición discreta, las especulaciones giran en torno a un posible encuentro con Cha Eun-woo antes de su alistamiento militar, que comienza este 28 de julio. Y aunque no hay confirmación oficial del motivo de su viaje, el contexto nos lleva inevitablemente a pensar en los lazos afectivos que los artistas mantienen entre sí. Sabemos cómo Jungkook valora a sus amigos, y si se tratase de despedir a Eunwoo antes de que inicie su servicio, no sería sorprendente. Pero incluso en medio de estas especulaciones, los fans no pueden dejar de notar cómo Jikook continúa presente en palabras, recuerdos y momentos narrados por quienes los rodean, como J-Hope. Porque lo cierto es que, incluso cuando el tema no es directamente sobre ellos, Jimin y Jungkook siempre aparecen juntos, como si simplemente no supieran estar separados. Aquí tenemos la traducción del live show. ¿Cómo están? Mi cabello ha crecido mucho. Hola a todos. ¿Cómo han estado? Los he extrañado. Estoy bien. Oigan, ha pasado mucho tiempo. Estoy en La desde hace unos 4 días. ¿Julio 25? ¿Cuándo vine? ¿El 21? ¿Está haciendo calor? No, no hace calor. Incluso debo taparme con una cobija. Estoy trabajando duro con mis amigos. Tan pronto como llegué, comencé a dormirme a las 9 o 10 de la noche.
Me despertaba a las 2 a.m. como un bebé. Hacía algo, luego la misma rutina. Me levantaba a las 4 a.m. y después hasta que despertaba a las 6 a.m. También estoy estudiando. Estoy hablando de mi rutina diaria. Me estoy ejercitando, hago ejercicio, me ducho, como lo que pedí y después, por la tarde, trabajamos en canciones juntos. Cuando regreso de trabajar en música alrededor de las 8 p.m., ceno como a las 9 p.m. Así es como va mi día. ¿Cené? Ya cené. ¿Aún están los abdominales? Sí, aún están aquí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué hay, la? Finalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Ha pasado tiempo desde que me divierto así con mis amigos. No es que juguemos, nos divertimos trabajando. Los extraño, chicos. ¿Spoiler? No hay ningún spoiler. Extrañan a J-Hope, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. De hecho, cuando vine en noviembre trabajé mucho en música, así que estoy muy familiarizado con esto. Acabo de comer con Namjoon. Últimamente como mucho con él. Yoongi-young comió antes. Namjoon y yo comimos y hablamos. ¿Namjoon? Así es, Namjoon. ¿Qué debería hacer? Tengo mucho sueño. Toda mi energía se va en las sesiones. Tengo que dormir. Debo dormir bien. You killing it, girl? Todos duermen bien. En inglés, I sleep very well. La razón por la que no había hecho un live antes es porque estaba muy somnoliento. Ahora que estoy con los miembros, me río mucho. No paro de reír. Todos se han vuelto tan divertidos. Comemos muy bien y todos juntos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hicimos algo como comer todos juntos? Trabajamos mucho, todos nosotros. Todos trabajamos duro y cuidamos de nuestra salud. Así que sería genial si esperan con emoción lo que viene. Probablemente todos estén lavando los platos ahora mismo. No creo que podamos venir muy seguido al live porque estamos muy concentrados en el trabajo. Y ya saben cómo es eso. Entonces, ¿solo estás esperando a que Seokjin esté contigo? Sí, claro. Seokjin Young está de gira ahora, pero a mí me gusta guardar nuestros recuerdos, ¿saben? Luego subiré una foto. Aquí nos preparan la comida. Tenemos una tía coreana que cocina para nosotros. Antes comía mucho fuera, por ejemplo con Namjoon o con todos nosotros. Íbamos a algún lugar a comer ramen o salía a comer con Jungkook y Jimin. Luego volví a casa. Pero comí aquí y todo estaba muy rico. De todos modos, chicos, vine aquí para saludarlos. ¿Estoy bien? Y no solo yo, sino todos los miembros del grupo están bien de salud y trabajando en la música. También haré un live algún día con los miembros. Creo que es hora de dormir. Tengo mucho sueño. Gracias. Me iré a duchar. Dulces sueños, Army. Me voy. I purple you, we purple you. Adiós. Fin del live.